si hay algo que me encanta hablar en la Biblia, es del mundo espiritual. Si nosotros a veces supiéramos, por ejemplo, el recorrido de nuestras oraciones, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasa desde el momento en que hacemos una oración hasta el tiempo en que es contestada? ¿A dónde van nuestras oraciones? ¿Cómo es el ejercicio cuando Dios oye una oración? ¿Qué hace con ella? Me encanta el mundo espiritual. Y por eso hay pasajes que se los repito con mucha frecuencia, como cuando Moisés levantaba las manos y el pueblo ganaba, las bajaba y el pueblo perdía. Ese es un milagro, ver algo así, porque nosotros no estamos facultados para conocer esas verdades del mundo espiritual, no las vemos. He ahí la importancia de que cuando una persona aprende a orar, a estar en la presencia de Dios, aprende a permanecer largos tiempos, esa persona va desarrollando discernimiento espiritual y ese mundo espiritual se va abriendo. Y entonces por eso uno encuentra experiencias de hombres y mujeres en la Biblia en cómo sus oraciones tenían un recorrido, sus oraciones tenían un momento clave para ser respondidas. Les voy a contar algunas historias bíblicas y eso les va a ayudar a ustedes a que cuando oren no se desanimen, a que cuando oren ustedes sepan que a veces sus oraciones tienen un recorrido, tienen un tiempo, pero nunca son desechadas. Aprender a conocer a Dios, las manifestaciones de Dios, el tiempo y las sazones de Dios es muy importante, porque entonces quiere decir que vamos a entender el poder de la oración, los privilegios de aprender a esperar, pero sobre todo a entender que los ejercicios espirituales como la oración y el ayuno no son para que Dios Señor, me tienes que contestar ya porque estoy en ayuno. No, Dios es un Dios soberano y Dios hará las cosas en su tiempo. Lo que pasa es que el ayuno nos hace personas con un discernimiento espiritual para no desmayar fácilmente y no bajar la guardia. Cuando uno a veces ora por algo y parece que no hay respuesta, le voy a dar cuál es la respuesta. Siga orando. Y en este caso le voy a decir, no suelte su fe, no haga a un lado su confianza. Puede aquello que, por lo que usted está orando, que no sea el tiempo, porque Dios tiene un tiempo para todos. Sus oraciones no serán pasadas por alto o descartadas por Dios, eso sí téngalo por seguro. Hay algo que quiero que usted mire en un producto que usted compra, en una medicina, en un alimento, y encontrará que algo por ley que dice que ese alimento o esa medicina o ese producto debe tener una fecha de caducidad y ya no sirve. Le voy a dar un dato a usted como cristiano que le debe alentar en el corazón. Y si usted es de los que toma nota de los devocionales, escriba esto grande: las oraciones no tienen fecha de caducidad. Si usted lee el libro de Apocalipsis, cuando se refiere a las copas de incienso que están reunidas en el cielo, dice la Biblia que son las oraciones de los hijos de Dios. Imagínese que Daniel había estado ayunando y orando por 3 semanas en el capítulo 10 del libro de Daniel, si lo quiere leer. Dice que cuando el ángel del Señor se le apareció explicándole que sus oraciones habían sido oídas en el cielo desde el primer día, pero la respuesta había sido retrasada. Imagínese qué belleza. Ahora ponga eso en un escenario de su mente y dice, claro, las oraciones tienen un tiempo, tienen un recorrido. Y eso es lo que usted y yo debemos ser conscientes cada día del mundo espiritual. Metámonos en la historia de Daniel. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los príncipes, no vino para ayudarme y se quedó allí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Estos pasajes están en Daniel capítulo 10, desde el 12 hasta el 14. ¿Qué quiere decir esta historia de Daniel? Que cuando usted y yo oramos, ojo, eso sí, cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos oye.
Ahora, usted puede descansar en la seguridad de que usted ha puesto en movimiento algo sobrenatural que usted no es capaz de discernirlo en su mente. Hechos, en el capítulo 10 nos cuenta otra historia fascinante. Es otro de los poderosos capítulos de la Biblia. Cuenta que los judíos habían recibido las buenas nuevas del Evangelio, que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero todo cambió cuando el hombre y la persistencia de un hombre llegaron al cielo. Dice la Biblia que Pedro estaba un día en la terraza de la casa de su amigo. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Estaba orando. Hay una conexión con la oración de Pedro y lo cuenta el mismo libro de Hechos capítulo 10. Un día antes de que esto estuviera pasando, de que Pedro estuviera en una terraza orando, un ángel visitó a un devoto italiano que amaba a Dios. Dice la Biblia que las oraciones de aquel hombre y sus ofrendas habían subido como un memorial delante de Dios. Este hombre era pagano, pero él y su casa creían en Dios y querían conocerle. Al final de 4 días de oración, incluso de ayuno, el ángel del Señor se le apareció a este hombre llamado Cornelio. Le dijo que enviase a buscar a un hombre llamado Pedro. Mire, los hombres de Cornelio se fueron a buscar a este hombre. Llegaron al día siguiente mientras Pedro, y aquí hago conexión con la historia donde venía. Estos hombres llegaron al día siguiente y Pedro estaba en aquella terraza orando. Y mientras Pedro oraba, recibía una visión sobre un poco de comida que descendía. Dios estaba usando esa visión para mostrarle a Pedro que él deseaba derramar al Espíritu Santo sobre toda carne, incluyendo a los gentiles, porque hasta ese día a los gentiles no se les predicaba la Biblia. ¡Qué belleza! Mire que aquí se conectan 2 historias que parecen diferentes la una de la otra. ¿Y qué une estas 2 historias? La oración. 2 hombres a kilómetros de distancia llegaron a estar conectados, pero ¿qué los conectó a los 2? Que ambos oraban. El hambre, lo decíamos ayer, en el ayuno, el hambre de Dios es la que debe marcar la pauta. En el ayuno, el hambre por conocer a Dios y su palabra es el secreto para que nos arrodillemos a buscarlo. Cornelio estaba orando con hambre de Dios. Pedro estaba en una terraza a la hora de comer, recibiendo un mensaje de Dios sobre algo extraordinario que iba a pasar. Estos 2 hombres estaban en puntos contrarios. Uno era pescador, el otro era soldado. Uno era judío, el otro era gentil. Eran extraños, desconocidos el uno para el otro, pero conocidos por el mismo Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo fue quien los conectó para que se llegasen a conocer cara a cara. Debido a la pasión de Cornelio y su hambre por Dios, fue enviado un mensajero con instrucciones concretas sobre Pedro y cómo encontrarle. Imagínense qué belleza. Y otra vez le doy vuelta a mi imaginación oyendo esta historia. Imagínense ayunar y orar hasta el punto que Dios envíe un ángel con instrucciones concretas que conduzcan a la liberación de mucha gente. ¡Qué belleza! Aquí hay un hombre que estaba buscando, pero también nos conecta con un hombre que tenía la respuesta. Ambos hombres estaban orando y se estableció una conexión. Y antes de encontrarse físicamente, lo primero que se encontraron fue sus oraciones en el cielo. Y creo que esto es demasiado poderoso y se lo quiero proponer para este día y este tiempo de ayuno. Cornelio, a través de la oración de muchos años como un hombre piadoso, podríamos decir que acumuló sus oraciones en el cielo, como la historia que acabamos de leer, que las copas en el cielo contienen las oraciones de sus hijos. Al día siguiente, después de que él oró tantos años, porque acabamos de decir que la oración no tiene fecha de caducidad, al otro día después de orar, el Espíritu del Señor preparó a Pedro para su papel.
para lo que él tenía que hacer, ir a predicar. Y cuando Pedro subió a ese terrado para orar a la hora de comer, Dios estableció la conexión de la oración y abrió las puertas de la salvación a los gentiles. Mire, ¿qué quiero que usted entienda en esta mañana mientras hacemos esta oración? Imagínese cuántos planes tiene Dios para usted, para su familia, pero ¿sabe cuándo se van a cumplir? ¿Sabe cuándo se van a conectar con la verdadera respuesta de Dios? Cuando usted dispone su corazón a orar y a buscar el rostro del Señor. Yo me acuerdo que cuando yo comencé mi vida como pastor, tuve un pastor anciano y él me enseñó algo que nunca olvidé y lo hago siempre. Él nos decía, cuando vayan a hacer alguna actividad, por ejemplo, cuando vayan de viaje, oren, cuando compren un tiquete en bus, oren por el bus al que se van a subir, oren por la persona que se va a sentar a su lado, oren por el recorrido que va a llevar el bus. Y a mí siempre me llamó mucho la atención porque él nos decía esto. Y cuando yo leo la historia de Pedro y de Cornelio, lo entiendo. Saben, desde muy temprana edad de mis hijos he orado. Y siempre que oro por ellos, yo le digo, Señor, yo no puedo ir con ellos a donde quiera que van. Y van a crecer, y se van a casar, y van a tener una familia. Y yo podría decir que yo no tengo ninguna incidencia en ellos porque es su vida. Pero yo sí puedo orar. Y puedo en mi oración acumular esas oraciones en el cielo, diciéndole siempre a mi Padre que ponga gente buena a su alrededor, que les rodee de personas que les permita ayudar a crecer, a mejorar, que les dé una persona con la que puedan compartir su vida y tener una familia. ¿Por qué no? ¿Usted ha pensado eso? A veces nos llenamos de desesperanza, de ansiedad, de temor, pero no hacemos lo que tenemos que hacer. Y si usted y yo tenemos el arma y el instrumento más poderoso que existe sobre la tierra, que es la oración, porque mueve la mano del Dios Todopoderoso, ¿qué está esperando? En vez de quejarse, en vez de preocuparse, en vez de llenarse de ansiedad, ¿por qué no hace la tarea que podría ser la más sencilla, pero también la más contundente y poderosa? Hubo un hombre que oró por su familia, era Cornelio. Él mismo no era creyente, él mismo era pagano porque no conocía a Dios, pero en el fondo empezó a orar a ese Dios y a decirle, ten misericordia de mí, de mi casa, de mi familia. No me quiero perder, no me quiero condenar, quiero creer en ti. Y esas oraciones llegaron al cielo por un año, por otro año, hasta que algún día esa oración encontró su receptor. Y el Señor unió esa oración con la oración de un apóstol que le estaba diciendo en una terraza, Señor, úsame, llévame a predicarle a los que lo necesitan, a las familias perdidas. Y ahí está, esas dos oraciones algún día se encontraron. Cuando yo oro, cuando yo me levanto a orar cada mañana, le digo, Señor, ábrenos puertas. Cuando comienza un año, yo le digo al Señor, Señor, queremos ver tu gloria, tus manifestaciones de amor, tu presencia, tu respaldo. Ustedes no saben cuántas respuestas de Dios veo a lo largo del año en mi vida, en mi familia, en la iglesia, porque siempre he creído en esto. He creído que la oración es algo extraordinario, pero es una oración cuando realmente tiene sentido, es en estar en la presencia de Dios, en conocer al Dios de la Biblia. Yo le invito a ayunar, porque sé que usted tiene metas, desafíos, sueños, proyectos, pero sé que algunos de ustedes están en situaciones de calamidad, de angustia. Bueno, es tiempo. Yo sé que Dios ha escuchado su oración por muchos años y tal vez esa oración es tiempo de que haga conexión y van a venir tiempos del cielo de refrigerio para sus vidas, para sus familias. Yo sé que este año 2022 el Señor va a hacer cosas extraordinarias y sobrenaturales. Por eso nuestra invitación es, ore con nosotros, acérquese con nosotros a Dios. Mi oración este año es que muchas familias vuelvan al Señor, muchos se conviertan al Señor, muchos cristianos se restauren,
vuelvan a la iglesia, vuelvan a ser útiles en las manos de Dios. Y yo sé que esas oraciones van a encontrar eco en el corazón de Dios. Sé que van a pasar milagros y este va a ser un año de ver milagros. Si Dios te tiene oyendo este audio devocional, es porque tal vez tus oraciones han encontrado eco, conexión, y llegó el tiempo de la respuesta de Dios para tu vida. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este audio devocional que me abre los ojos del entendimiento espiritual para entender que mis oraciones no tienen caducidad y que mucho tiempo he orado y que así como la oración de Cornelio algún día se encontró con la oración de Pedro, yo sé que muchas cosas van a pasar este año en mi vida, en mi familia, en la salvación de mi casa, en mis finanzas y en todas las áreas de mi vida. Prepara tu corazón, tú que estás orando conmigo. Tú que te levantas cada mañana a tomar este alimento espiritual, prepara tu corazón. Vienen cosas grandes porque tu oración no ha sido en vano. Dios ha oído tu oración y es tiempo de que nos levantemos. Si tú no has orado lo suficiente, te invito a que te levantes a orar y a buscar a Dios porque vale la pena. Dios es un Dios que escucha la oración. Padre, te entrego la vida de todos estos, cada oyente de Maná esta mañana. Reciban cada uno donde quiera que esté en la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Reciban la gracia del Señor que les acompaña, les guíe y dejen experimentar en este día al Espíritu Santo guiándolos a toda la verdad. Encomendamos este día en tus manos, nuestras actividades, para que vayas delante de nosotros, nos guardes y tu presencia nos acompañe. En Cristo Jesús. Amén y amén. Toma tu agenda devocional Maná. Hoy es el día 242. En nuestra agenda, el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hebreos 13, del 1 al 6. La hospitalidad, la misericordia, la fidelidad y el contentamiento hacen parte de lo que Dios desea que desarrollemos en nuestra vida. Así que confía en que si obedeces a Dios, Él nunca te abandonará y no hay por qué temer. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná o nuestra página web devocionalmaná.com. Los llevaremos en una travesía de 15 días por los países de Turquía e Israel. Visitaremos Estambul, Capadocia y nuestra amada Jerusalén. Estaremos en las regiones de la Galilea, el Mar Muerto y Jericó. Nuestros servicios, todo incluido, los mejores hoteles, las comidas servidas en abundantes buffets, entradas a todos los lugares descritos en el programa, todos los impuestos y propinas. Pero por sobre todo, un grupo de peregrinos donde usted nunca se sentirá solo. Siempre contará con un equipo de personas para atenderle. ¿Qué espera? Únase a nuestro grupo y conviértase en un peregrino a la Tierra Santa. Te invitamos.